Buenas tardes, profesor. En esta parte del video, nuestro grupo conformado por Javiera Cortés y Hilary Alvarado le vamos a presentar los procesos a través de los cuales pudimos hacer las tablas y gráficos del análisis univariado y bivariado en el programa SPSS 25. Esta es nuestra base de datos, con nuestras 5 variables consideradas, que se explicarán específicamente más adelante en el video. Primero presentaré los procesos del análisis univariado con nuestras variables ordinales. Para medir el índice de desarrollo humano del año 2018, hicimos una tabla de frecuencia, pinchando en Analizar, Estadísticos descriptivos, Frecuencias. Elegimos la variable que vamos a utilizar. En este caso sería la del IDH 2018 y luego pinchamos en donde dice Mostrar tablas de frecuencias. Aquí tenemos el resultado. Luego, para hacer los gráficos, copiamos esta tabla y la tendríamos que pegar en Excel. El Excel permite hacer los gráficos de una manera más rápida y más sencilla. Debemos seleccionar detalladamente solo las categorías con sus respectivas frecuencias y así podemos seleccionar el gráfico adecuado. En este caso nosotras hicimos un gráfico de torta. Aquí se ve con sus respectivos porcentajes. Se puede hacer este mismo proceso para hacer la tabla y los gráficos de la libertad económica del año 2018, que sería esta variable. Por ejemplo, para hacer un gráfico que mida las frecuencias por continentes, ahora tenemos que seleccionar dos variables. Sería la de Freedom Economics y la variable continente. Luego tenemos que pinchar en Mostrar tablas de frecuencias. Esta sería la tabla que a nosotros nos sirve. Luego tendríamos que hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente. En este caso nosotras hicimos un gráfico de barras. Y aquí sale con sus respectivas frecuencias. Y aquí salen los continentes. Esto permite un análisis mucho más específico. Ahora, para medir las variables numéricas, se puede calcular las medidas de tendencia central y las de dispersión. Esto lo haré con la variable exportaciones de alta tecnología del año 2017 y 2018. Tendríamos que repetir el mismo proceso anterior, pero esta vez tendríamos que elegir las dos variables, que en este caso serían las exportaciones 2017 y la del 2018. Ahora tendríamos que pinchar en estadísticas o estadísticos. Aquí seleccionamos para las medidas de tendencia central, la media y la mediana. En el caso de las medidas de dispersión seleccionamos la desviación estándar y el rango pertenece a la misma.
esta sería la tabla que nos sirve, que tiene la media, la mediana, la desviación estándar y el rango, calculados por año. También se pueden hacer gráficos utilizando un proceso similar. Seleccionamos en gráficos, histogramas, mostrar curva normal en el histograma, continuar y aceptar. Estos datos no nos sirven. Y bueno, aquí tenemos los histogramas. Tenemos el de exportaciones de alta tecnología en el 2017 y el de 2018. Profesor, en esta parte mostraremos cómo realizamos el procedimiento con el programa SPSS para hacer nuestro análisis bivariado. Entonces, lo primero que hacemos es mostrar cuáles son la base de datos que utilizaremos. Es el índice de desarrollo humano, la huella de carbono y la libertad económica, las tres del año 2018. Para hacer nuestra tabla de contingencia, nos dirigimos a analizar, estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Esto va a hacer que se abra una ventana. Acá buscamos entre la lista de variables cuáles las variables que vamos a utilizar. Para nuestro primer análisis bivariado utilizaremos el índice de desarrollo humano, que lo colocaremos en la parte de las filas. Esto es así ya que se recomienda que en filas vaya la variable que más elementos tiene. En este caso es IDH. En la parte de columna colocaremos la huella de carbono. Posteriormente nos vamos a estadísticos, apretamos el chi cuadrado y como nuestras dos variables son ordinales, apretaremos gamma y Kendall. Posteriormente, continuar. Nos vamos a casillas y verificamos que en porcentajes apretemos columna para luego darle clic a continuar y aceptar. Y entonces se abrirá una ventana de resultados que nos mostrará las tablas. Así tenemos el resumen de procesamiento de los casos, que nos muestra las dos variables utilizadas, con un 0% de casos perdidos. Tenemos la tabla de contingencia o la tabla cruzada, con ambos datos y sus respectivos porcentajes, las pruebas de chi cuadrado y las medidas asimétricas. Para el segundo análisis bivariado realizamos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a la pestaña de analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Pero esta vez no utilizaremos el footprint, sino el Freedom Economics o libertad económica, así que le ingresamos en la parte de columnas y mantenemos en las filas el índice de desarrollo humano. Como ya habíamos realizado este procedimiento anterior y esta variable también es ordinal, dejamos tal cual la parte de estadísticos. Lo mismo con las casillas. Y damos clic en aceptar. Y en la misma ventana de resultados, ahora aparece la tabla de contingencia, pero esta vez con el índice de desarrollo humano y la libertad económica. Cabe mencionar que el análisis de cada una de estas tablas, es decir, de la tabla de contingencia, del chi cuadrado y las medidas simétricas, las mostraremos en nuestra presentación a continuación. Gracias. Buenos días, profesor. En esta parte del video realizaremos el análisis univariado y bivariado de nuestro trabajo. Para comenzar, nuestro grupo se compone por Hilary Alvarado y Javiera Cortés, quien le habla. Antes de comenzar con el análisis en sí, creemos que es necesario explicar en qué consiste cada una de las variables que escogimos para realizar este trabajo. Primero indicaremos que 3 de nuestras variables corresponden a variables ordinales, es decir, que presentan un determinado orden, pero de la cual no se sabe la distancia entre dicho orden. En este caso, nuestras variables ordinales son el índice de desarrollo humano, la huella de carbono
y el índice de libertad económica. Nuestro segundo tipo de variables corresponden a aquellas variables de tipo numéricas o escalar, como las denomina SPSS, y como su nombre lo indica, son aquellas que tienen asociadas algún valor numérico. En este caso es el gasto que realizan los países en innovación y desarrollo en relación a su Producto Interno Bruto del año 2017 y las exportaciones de alta tecnología que realizan los países del año 2017 y 2018. Ahora explicaremos brevemente qué es lo que miden cada una de estas variables. El gasto por país en innovación y desarrollo, que también se conoce como I+D, es el gasto que realizan los países en programas de investigación, innovación y desarrollo, en las áreas científicas de las industrias para la creación de nuevos productos y servicios. El índice de desarrollo humano, como su nombre lo indica, es un índice elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca medir el grado de desarrollo de los países en 3 dimensiones básicas: una vida larga y saludable medida por la esperanza de vida, un nivel de vida digno y acceso a la educación. La huella de carbono, o footprint, como también se conoce, es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero generados y emitidos por un país. En este caso en particular que estamos analizando, cabe mencionar que el índice fue realizado tomando los datos que proporciona el Banco Mundial sobre las emisiones de carbono por tonelada que realiza cada país, más los programas e iniciativas que estos tienen para tratar de detener o al menos reducir dichas emisiones. El índice de libertad económica, o Freedom Economics, tiene como objetivo medir el grado de libertad económica de los países en función de su Estado de Derecho, su regulación económica, su libertad comercial, su libertad de inversión, el respeto de los derechos de propiedad y del grado de intervención de los Estados en la economía. Es desarrollada por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal. En las exportaciones de alta tecnología se refiere al monto expresado en millones de dólares de los países que realizan exportaciones de productos manufacturados con un alto valor añadido. Son altamente intensivos como los productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica. En esta diapositiva podemos ver cuáles fueron las fuentes a las que acudimos para obtener nuestra base de datos. Así, para el Índice de Desarrollo Humano, acudimos al informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a la página Datos Macro. Para el Índice de Innovación y Desarrollo, ocupamos los datos proporcionados por el Banco Mundial y Global Economic. Para la huella de carbono, también utilizamos los datos del Banco Mundial y los que proporciona la página Datos Macro. Para las exportaciones de alta tecnología, nuevamente el Banco Mundial y Global Economic. Y finalmente, para la libertad económica o Freedom Economics, ocupamos lo de Heritage. Los objetivos. El objetivo general que tiene este trabajo es identificar si existe una relación entre el desarrollo humano y el desarrollo económico junto con sus variables subyacentes. Explicaremos este punto de las variables subyacentes cuando planteemos nuestra hipótesis. Dentro de los objetivos específicos que tiene nuestro trabajo, el primero de ellos es explicar el proceso a través del cual se llegó a los datos de esta relación entre el desarrollo humano y la libertad económica, junto a sus variables subyacentes, y comparar los datos de las exportaciones de alta tecnología entre el año 2017 y 2018. Nuestra hipótesis consiste en que a mayor desarrollo económico de los países existe un mayor índice de desarrollo humano. Y aquí explicaremos a qué nos referíamos en la parte de los objetivos cuando hablábamos de variables subyacentes. Nosotros consideramos que dentro del desarrollo económico no solamente existe una variable de crecimiento económico, sino otras variables relacionadas, como las exportaciones de alta tecnología, la huella de carbono y
el índice de libertad económica. Y todo esto dice relación con el desarrollo humano. Es por eso que nuestra hipótesis está planteada de esta forma. Para realizar el análisis univariado con respecto a nuestras variables ordinales, utilizaremos tablas de frecuencias y gráficos, y para nuestras variables numéricas, utilizaremos tablas de medidas de tendencia central y de dispersión. Para medir el índice de desarrollo humano del año 2018, hicimos una tabla de frecuencia, que nos permite observar la cantidad de veces que una variable se repite. De esta, podemos interpretar que la mayoría de países estudiados tienen un índice alto o muy alto de desarrollo humano. Cabe especificar que esta tabla muestra el porcentaje válido. Por eso es que las categorías aparecen con un porcentaje menor. Pero este gráfico muestra los porcentajes reales, donde los países con un índice de desarrollo humano muy alto equivalen a un 33%. Con respecto al índice de libertad económica del año 2018, se puede analizar la tabla de manera más rápida con este gráfico, donde la mayoría de países estudiados pertenecen a la categoría que en español sería mayormente regulada. Con este gráfico de barras se puede especificar que estos países pertenecen en su mayoría a África y a Asia, que son también los países mayoritarios en nuestra base de datos. La huella de carbono es la tercera variable ordinal que consideramos en esta investigación. Las categorías usadas en la base de datos pueden causar confusión, así que las vamos a explicar. Poor se refiere a los países que tienen una alta huella de carbono y que no han tomado suficientes medidas para reducirla. Por ejemplo, Estados Unidos está en esta categoría y se ha podido ver su falta de iniciativa, por ejemplo, al abandonar el Acuerdo de París del año 2017. Considerando que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. En este mapa del Banco Mundial se puede ver más claramente los países que tienen mayores emisiones de gases de efecto invernadero, representados con un color azul más intenso como Estados Unidos. Los de color celeste son aquellos que no registran altas emisiones y que en el gráfico anterior aparecen con un color verde y bajo la etiqueta de Good. Lo que en este caso es más que nada porque son países que no cuentan con grandes industrias manufactureras que emitan estos gases, como Burkina Faso y Benín del África. Para comenzar nuestro análisis univariado en relación al I+D, lo primero que podemos observar al mirar la tabla de datos estadísticos que nos proporciona el programa SPS es que tenemos 64 casos válidos. Y esto sucede porque son muy pocos los países que invierten grandes sumas de dinero en programas de investigación, innovación y desarrollo. De esta forma, al observar las medidas de tendencia central, como son la mediana, que nos entrega el valor del dato que ocupa la posición central dentro de la población analizada, correspondiendo en este caso a 0.87 aproximadamente, y el valor de la media, o el promedio, que es un 1.19 aproximadamente, nos permite concluir que el gasto expresado en millones de dólares que realizan los países en I+D en relación al porcentaje de su Producto Interno Bruto es alto, lo cual se refuerza al comparar con la base de datos que ya se mostró en la primera parte de este video, donde sale el gasto por país. En cuanto a las medidas de dispersión,
la desviación estándar, y aquí nos vamos al histograma, donde también sale la media y la desviación estándar, nos indica que en este caso los datos con respecto a la media no se encuentran muy dispersos si comparamos estos dos valores. Y esto se debe a que los países que realizan un gasto en I+D en general lo hacen de una manera similar. Sin embargo, cuando nos devolvemos a la tabla y nos centramos en el valor 4.56, que es el rango, esta evidencia que el intervalo entre el valor máximo de los países que destinan a I+D y el valor mínimo difiere sustancialmente, siendo en este caso en particular, si verificamos nuestra base de datos, Israel el país que más gasto realiza en investigación y desarrollo en relación a su PIB y Madagascar el que menos lo hace. Continuando con nuestro análisis univariado, pero ahora respecto de la variable exportaciones de alta tecnología, aquí ocupamos el año 2017 y el año 2018. Lo primero que se puede observar analizando el número de casos válidos y perdidos es que los datos disminuyeron, y esto también dice relación con que los países que realizaron este tipo de exportaciones disminuyó de un año al otro. Esto es importante ya que a primera vista, analizando la media o el promedio de cada año, se podría llegar a pensar que el monto de las exportaciones aumentó desde el año 2017 al año 2018. Pero una vez que nos fijamos en los histogramas de cada año, nos podemos dar cuenta que esto no es así, ya que primero debemos recordar que esta parte de acá abajo es en relación a los millones de dólares que los países exportan. Por eso en esta barra grande que sale aquí al principio sale 0.0 exponencial. Pero esto no quiere decir que haya países que no hayan gastado nada, sino que también se refiere al hecho de que hay países que gastan, o más bien, exportan en alta tecnología 0.0789 algo. Y si comparamos las exportaciones de alta tecnología del año 2017 y el año 2018, nos damos cuenta que el año 2017 hay países que gastaron 2.0 y en el año 2018 esto no es así. Nos damos cuenta que este valor está vacío, pues ningún país gastó este tipo de dinero. Con respecto a las medidas de dispersión, en especial el caso de la desviación, esta nos indica que el año 2017 los datos se encontraban mucho más dispersos, que es lo que muestra la curva, en relación a lo que sucedió el año 2018. Para nuestro primer análisis bivariado, cruzaremos las variables de índice de desarrollo humano más la huella de carbono. Para ello utilizamos una tabla cruzada o tabla de contingencia que nos permitirá analizar si existen posibles relaciones entre estas dos variables. De esta forma, los resultados que obtenemos se dan porque son el cruce de una variable con otra. Así, dentro de los países que tienen un índice de desarrollo humano alto, solo un 4,8% también tiene una categoría buena en relación a la huella de carbono. Recordemos que este último índice lo que hace es considerar las emisiones de los gases de efecto invernadero y qué tanto los países se esfuerzan por reducir dichas emisiones. Por lo tanto, solo un 4,8% de los países que tienen un alto índice de desarrollo humano tienen una huella de carbono que se podría considerar buena. En contraste, un 83,3% de los países que son muy altos en el índice de desarrollo humano son considerados a su vez pobres, es decir, que sus esfuerzos son pobres en términos de reducir la huella de carbono. A continuación tenemos las pruebas del chi cuadrado. Esto nos permite ver el grado de asociación significativa entre las dos variables analizadas.
aunque cabe mencionar que esto no nos demuestra una relación de causalidad, ya que la prueba del chi cuadrado parte de la base de que las dos variables no están relacionadas, es decir, que son variables independientes. En nuestro caso, si vemos el nivel de significancia, nos encontramos con que no es superior a 0.05. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis de la independencia entre las variables. Finalmente, para este análisis, veremos qué datos nos arrojan las medidas simétricas. Específicamente, nos centraremos en el dato que nos aporta gamma, lo que nos permitirá verificar cuán fuerte es la relación entre estas dos variables. En este caso, el valor que aparece aquí indicado es positivo y cercano a 1, lo cual nos demuestra una relación importante. Nuevamente, si nos vamos a ver los niveles de significancia, estos no superan 0.05. Por lo tanto, podemos señalar que las variables están relacionadas y además no se presupone la hipótesis nula. Análisis bivariado. Utilizaremos variables ordinales como el índice de desarrollo humano y la libertad económica, para lo cual haremos una tabla de contingencia y el chi cuadrado. Aquí tenemos una tabla de contingencia que relaciona el índice de desarrollo humano, que está aquí, con la libertad económica. Algo que pudimos notar es que 4 países con un índice de desarrollo humano muy alto, que se puede ver aquí, son de los pocos que tienen una economía totalmente libre, como se muestra en la tabla. Además, un 85.7% de estos mismos países muy desarrollados tienen una economía mayormente libre. En cuanto al chi cuadrado, la significación asintótica es menor a 0.05, por lo tanto, esto demuestra que las hipótesis están relacionadas. Como el índice de desarrollo humano y la libertad económica son variables ordinales, utilizamos gamma. Y se puede notar que en cuanto al valor, este es más de 0.41, lo que indica una relación importante. Conclusiones. En esta investigación pudimos concluir que en general, según nuestra base de datos, los países que tienen una mayor huella de carbono son también los países que tienen un índice de desarrollo humano alto o muy alto. Y al revés, los países que tienen una menor huella de carbono son menos desarrollados, como los países de África que salen en el mapa mostrado anteriormente. Algunos ejemplos que ya nombramos son Benín y Burkina Faso. Otro aspecto que pudimos concluir es que a una mayor inversión en innovación y desarrollo hay mayores exportaciones de alta tecnología. Por ejemplo, esto se puede notar con respecto a Suecia, que tiene una alta inversión en I+D, como se mencionó antes, y a la vez tiene elevadas exportaciones de alta tecnología. Lo mismo ocurre con Dinamarca. Cabe destacar que tanto Suecia como Dinamarca también son países con un índice de desarrollo humano calificado como muy alto. Por lo tanto, pudimos comprobar nuestra hipótesis de que a mayor desarrollo económico de los países existe un mayor índice de desarrollo humano. Además, la mayoría de países que tienen una economía libre o mayormente libre también tienen un índice de desarrollo humano muy alto. Para sustentar nuestra hipótesis, nombraremos algunos casos. Tanto Nueva Zelanda, Suiza y Australia son países con una economía libre y a la vez tienen un IDH muy alto. Austria y Canadá tienen una economía mayormente libre y un IDH muy alto. Lo mismo ocurre en caso de Finlandia, Alemania, Islandia, Noruega, Japón, entre otros países que analizamos a lo largo de nuestra investigación. Gracias por su atención.